Pues ahora, hermanos, en esta mañana quiero que estén pensando acerca de nuestra fe y la fe valiente, Y vamos a estar enfocando un poco de esa fe. Cuando vemos el libro de Hebreos, y vamos a referir ahorita a ese pasaje, pero el libro de fe de Hebreos 11 habla acerca de la fe de varios. Y cuando nosotros vemos en el mundo, hemos oído del paseo de la fama de Hollywood, un lugar en donde el mundo quiere reconocer a los malvados de este mundo. No hay ninguno que sea digno de ser reconocido, pero así es el mundo, está reconociendo a lo que es para ellos. Cuando vemos al libro de Hebreos, lo que vemos ahí es el paseo de la fe de nuestro Dios. Y él ahora está hablando de la fe de varios, y en ese pasaje vamos a estar enfocando en esta serie para ver cómo era la fe en varios y también cómo debe ser la fe con nosotros. Esta mañana estamos hablando de la adoración, Cuando pregunto, cuando hablo con alguien y le pregunto, ¿por qué viene aquí? ¿Por qué viene a nuestra iglesia? Casi siempre me dice porque me gusta. Pues qué bueno que le gusta estar aquí, pero en realidad debe ser más que el gusto por lo cual que estamos aquí en esta mañana. Cuando hablamos de la forma de adorar a nuestro Dios, muchos en ese mundo dicen, pues cada uno adora a Dios a su forma, cada religión a su forma. Si es sincero, es suficiente en su adoración. Pero en esta mañana, cuando hablamos de la adoración de dos hombres, yo veo que los dos eran sinceros. Yo veo que Abel, él ofreció de sus animales. Vemos que Caín, el fruto de la tierra que él labró. Y cuando vemos a los dos, puede pensar, pues simplemente Dios agradó a uno, pues por lo que estaba en ese momento, o sea que por lo que él produjo. Pero más que lo que produjo, era la forma que adorar a Dios. Pues esta mañana vamos a estar viendo un poco de este pasaje, y si tiene separadores en su Biblia, pues va a querer uno allí en Génesis, también va a querer otro en el libro de Hebreos capítulo número 11. Pero aquí vemos ese texto, el lema de esta mañana, y está en sus notas en Hebreos 11:4, que dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Cuando hablamos de la fe no es simplemente creer. El corito que a veces se oye cantar, solo creer, todo posible es solo creer. La verdad es que ese corito solo está bien a una parte, porque es más que creer, sino también es lo que en que cree. Más que simplemente creer, ¿a qué está creyendo? Adorar es más que simplemente adorar, sino adorar en la forma que Dios acepta la adoración. Vemos ahí en nuestras notas también la definición de la fe. La fe es oír, creer y actuar según la palabra de Dios. 3 elementos: oír. Si no oye, no puede tener fe. Si no oye la palabra de Dios, ninguno puede ser salvo. Viene la fe solamente, número 1, por oír. Y luego segundo es creer. Yo hablo con algunos que oyen la palabra, pero no necesariamente creen en la palabra. Tienen dudas en la palabra. Oyen, pero no creen. Oyen, pero escuchan también y oyen al mundo, los científicos. Y queremos tratar de justificar los dos en una forma
aceptable, ¿no? Uno es oír, segundo es creer y número 3 es actuar. Actuar según la palabra de Dios. Romanos 10:17 nos dice: la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando vemos en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Esta mañana cuando hablé de las tarjetas que estamos llenando, yo quiero que lo llenen por la fe. Pastor, ¿qué es lo que va a requerir de mí? Tal vez voy a requerir cada día 4 horas aquí ganando almas. Pastor, yo trabajo también. Pues yo también. Puede ser que voy a requerir que bien los sábados. Pero pastor, yo trabajo el sábado. ¿Qué estoy diciendo, hermanos? Comprometer por la fe. Dios quiere una fe que no es por vista. Él quiere que nosotros comprometamos a su voluntad, a sus mandamientos y lo que Él nos diga cómo hacerlo. Él nos da la gran comisión que dice: predicad el evangelio a toda criatura. Una pregunta, no levanten manos. ¿Quiénes aquí han dicho a Dios: Señor, yo voy a obedecer tu palabra y yo voy a predicar a cada ser humano en esta tierra? Pero pastor, es locura. Yo no podría ir a todos los que están aquí, menos poder hablar con ellos porque ni sé sus idiomas. Dios no quiere que nosotros nos comprometamos a lo que pensemos. Él quiere que Él tenga autoridad en nuestras vidas. Señor, yo sí voy. A los 16 años de edad, siendo un joven, leyendo ese pasaje, viendo que era pasaje para 11 hombres, ninguno de los hombres dijeron: Señor, no podemos. Señor, es más grande que podemos. No, cada uno aceptó la tarea. Yo de los 16 años, Señor, voy. Yo no sé cómo, pero yo quiero obedecerte lo que tú me digas. Lo que Él quiere es nuestro compromiso. Ahora, cuando hablamos del tema de adoración, hoy en día la adoración está en gran cambio en nuestro mundo. La forma que adoramos, el tipo de adoración, lo que hacemos en nombre de adoración es muy diferente y muy distinto de lo que hemos visto en los años pasados. Por eso, hermanos, esta mañana quiero que estemos viendo acerca de estas dos ofrendas. Y hermanos, eran cultos de adoración. Fueron para adorar a Dios, trayendo sus ofrendas a Dios. Y aunque Abel no vivía una vida muy larga, él vivió una vida muy fuerte. Vemos el testimonio de ese joven, aunque no duró mucho en esta tierra. Número uno, hermanos, esas notas. Vamos a andar algo rápido esta mañana porque tengo mucho que quiero enseñar. Pero número uno, quiero que Dios acepta nuestra adoración cuando nuestra adoración es correcta. Él acepta nuestra adoración cuando nuestra adoración es correcta. No es según su sinceridad, no es según su deseo, no es según su gusto, sino es según lo que la palabra de Dios dice a nosotros. Por eso, inciso A, vemos que la adoración en su propia prudencia. Vamos a ver la propia prudencia que vemos en este momento. Abel, él está ofrendando. Caín también está ofrendando. Los dos sinceros. Pero vemos que uno en su propia prudencia. Proverbios 3:5-7 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Hermanos, cuando yo hablo acerca de nuestra adoración, ese texto debe poner a su memoria. Debe decidir en esta mañana: Señor, yo quiero apoyar
en tu sabiduría. Quiero apoyarme en tu palabra. No quiero relajar en lo que yo opino o lo que yo pienso. Caín, él adoró a Dios en su propia opinión, a su propia manera y según su propia preferencia. Él estuvo viendo la ofrenda como es algo que yo puedo traer como yo quiero y que Dios debe aceptar lo que yo hago. Caín, él fue el labrador de la tierra. Aquí vemos ahora un hombre que labra a la tierra, un agricultor. Yo tengo amigos que son agricultores y ellos están muy orgullosos de sus parcelas, orgullosos del fruto en pues el otoño que estamos llegando ahora. Quieren mostrar lo que está produciendo, es lo que ellos hicieron. Así fue Caín. Él ahora está haciendo algo. Él quería llevar ya hasta el Señor, no el desecho, sino los mejores tomates. No el desecho, sino los elotes más robustos, más al momento. Señor, yo no estoy dándote lo menor, sino yo quiero darte lo mejor. Yo veo que fue la actitud de Caín. Él quería darle lo que era. Deuteronomio 26:10 dice: y ahora, he aquí traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios. Vemos en un momento Dios acepta la ofrenda, pero vemos en otro momento aquí en Génesis no aceptó ese tipo de ofrenda. Levítico 27:30 dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Cuando vemos en eso, vamos a llegar a pensar: pero Señor, si tú dijeras aquí y nos dijiste que podemos llevar primicias, que de la tierra también debemos estar dando, ¿cuál fue el problema de Caín? ¿Por qué tan duro estuviste con Caín cuando vemos que es algo aceptable allí? Sí debemos ofrendar del fruto de la tierra, pero también, hermanos, a la manera de Dios. Él quería agradar a Dios a su manera. Caín vio la adoración como algo de preferencia. Esta mañana quiero que pensemos un poco. Queremos adorar a Dios. La manera que lo adoramos es igual de importancia que el hecho de adorarlo. No solamente llegamos a adorar como queramos, sino debemos llegar preparados para adorar a Dios. Muchos que adoran a Dios no adoran a Dios. Piensan que adoran a Dios, creen que adoran a Dios, su propósito es adorar a Dios, su manera, su disciplina es adorar a Dios, traer lo mejor a Dios, pero es poco más que simplemente en nuestra manera de pensar. Pues como vemos, hermanos, aquí en eso, vemos en inciso B la adoración en principio. La adoración en principio. Ya lo vimos en lo que era su propia prudencia. Ahora vemos ahora en principio. ¿Por qué no fue aceptable la ofrenda de Caín? Número uno, hermanos, no fue aceptable porque fue ofrenda. O sea, él ofrendó en desobediencia. Él ofrendó en desobediencia. ¿Cómo sabía Abel cómo ofrendar? No solamente porque tenía sus animales,
sino que vamos a ver rápidamente. Aquí estamos en Génesis capítulo 2, ahí lo vemos en nuestro texto aquí, el texto que están viendo ahora, en Génesis capítulo 2, versículo 25, dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Capítulo número 3, versículo 21, nos dice que Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de piel y los vistió. En capítulo número 2, versículo 25, los vemos inocentes, los vemos sin pecar. Algo pasó entre 2:25 y 3:1. ¿Y qué fue eso? Pecaron. Por eso en 3:1 vemos que Dios ahora les hace túnicas, no hojas de higuera, túnicas. Hubo mucho para poner, hojas, si pudiera hacer algo del campo. No, Él escogió túnicas. La razón por las túnicas fue por el Cordero que dio su vida para cubrir su pecado. Dios ahora está enseñando algo muy importante. No es lo que tú haces para tener la salvación, no es lo que yo hago para tener la salvación, sino es por lo que Dios hará y lo que Él hizo para nuestra salvación. Y cuando Caín decidió: voy a poner al lado el Cordero para poner mis frutos, él rompió lo que Dios quería enseñar en ese momento. Es la adoración. Tal vez no entendemos, pero es algo importante. Él sí sabía, porque Dios ya les había dicho, ya les había mostrado. Él estuvo enseñándoles la forma correcta para hacerlo. Por eso fue la consecuencia del pecado y luego el ejemplo de lo que vendría en esa manera. Es lo que vemos hoy en día en nuestra sociedad. El mundo quiere ofrecer a Dios, quiere agradar a Dios a su manera. Tenemos algunos que quieren matar para agradar a Dios. Entren en otro país para eliminar la vida de otros inocentes, y en eso están agradando a su Dios. Hay unos que están agradando a Dios por otras maneras, pero Dios tiene su forma que es aceptable. Si eso sé, la adoración que cumplió el propósito. Hermano, nuestra adoración esta mañana viene con propósito. Venimos para adorar a Dios, pero hay un propósito por lo cual que estamos adorando a Dios. Déjeme explicar un poco de ese propósito aquí. Nuestra adoración es para Dios y no es de nosotros mismos. Somos instrumentos de adoración de Dios. Por eso tengo que eliminar mi propia prudencia, mi propio pensamiento, mi propia manera de pensar, mis preferencias para afuera. Nada importa, porque mi adoración es de Dios. Pues cuando vemos esta adoración de este propósito, vemos que solo es aceptable cuando está en obediencia. Vemos aquí atrás de mí una báscula, y hay muchos que piensan que si sus obras buenas pesan más que sus obras malas, pues van a estar bien delante de Dios. Y lo que están haciendo, están poniendo sus obras en vez de lo que Dios hizo por nosotros. Caín, él echó a un lado su cosecha, pensando que iba a ser suficiente, cuando nuestras obras no hacen nada, no agradan a Dios, no nos atraen más a Dios. En esta mañana, para poder adorar a Dios, debemos entender que no es de nosotros, es de Dios. Cuando vengo a la casa de Dios en esta mañana, ¿cuántos apartaron un tiempo para orar con el Señor? ¿Cuántos dijeron: Señor, perdóname,
por mis pecados. Señor, perdóname por mi desobediencia. Ahora aquí está uno. Perdóname por no llenar la tarjeta que yo tuve en esta mañana. Ahora yo sé que está poco directo. Siempre es bueno obedecer. Siempre es pecado desobedecer. Cuando llegamos esa mañana orando, Señor, te pido que tú me traigas la palabra, porque si viene a usted. Cuando vinieron, pastor, Señor, usa el pastor para tocar a mi corazón este día. Señor, cambia mi vida. Hazme conforme a tu palabra. Adoración es mucho más que simplemente venir, levantar las manos y empezar a tener buen tiempo y pensar, pues en mi tiempo estoy bien. Adoración es más, mucho más que está viendo en nuestra historia. Vemos que el propósito, y ahora vemos acá atrás de mí el Cordero de Dios. Dice en Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo. Caín, lo que estás haciendo no me agrada. Lo que estás haciendo no es lo que yo quiero. No es lo que tú piensas, no lo que tú hagas. Adoración a mi forma. Esta mañana, para poder adorar a Dios, debemos aprender cómo hacerlo a su forma. Dios acepta nuestra adoración cuando nuestra adoración es correcta. Segundo, la adoración correcta se convierte en testimonio de justicia. Ahora, si tienen su Biblia allí también, el libro de Hebreos, capítulo número 11, el texto ahí está también por delante. Pero vemos aquí en versículo 4 que dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Por eso la adoración correcta se convierte en testimonio de justicia. Cuando vemos a Caín ahora, él ofreció lo que él pensó, lo que él quería, lo que le gustaba. Yo tengo mi fruto en la tierra, me gusta esos tomates cuando están bien grandes y bien jugosos, me gustan los elotes, me gusta la calabaza, eso es lo que me gusta mucho, voy a dar lo que a mí me gusta. Pero a ver, el sacrificio más excelente. Abel, obediente. Caín, desobediente. Abel, aceptable. Caín, rechazado, porque él quería entrar en su propia manera. Cuando hablamos de más excelente, fue más excelente porque tenía un mensaje también más excelente. Aquí en Hebreos, los que están aquí, capítulo número 8, podemos ver ahí en versículo número 1 que dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Vemos que nosotros estamos confiando en Jesús de mejor, es más excelente. Mis hechos no funcionan, lo que yo quiero no va a ayudar. Lo que vengo con sinceridad, si no está basada en su palabra, no funciona. Pero mejor pacto en Cristo Jesús. Venimos esta mañana para adorar. ¿Cómo es que lo aplico en la vida? Hermano, la ley es acerca de obras. La fe es en el Cordero, que es mejor. La religión con sus obras es inferior. No funciona. El sacrificio de Caín fue rechazado
porque hubo un sacrificio más excelente. Hay algunos esta mañana que vienen con buenas intenciones, pero no tienen su fe basada en ese Cordero de Dios. Están trabajando con sinceridad, pero no tienen una relación verdadera con el Señor Jesucristo. Es el más excelente. ¿Para qué? Para tener una adoración aceptable a nuestro Dios. Pues estamos viendo aquí, hermanos, que es algo, en inciso B, ofrecido por un hombre en el Espíritu. Abel estaba atento a las cosas de Dios. Caín estaba atento a sus propios pensamientos. Abel, él quería lo que Dios quería. Caín, él quería lo que él quería. Me gusta, lo hago. Me gusta, Dios me va a aceptar. Adoración es importante, hermanos. Adoración relata un mensaje. Adoración relata una fe. Adoración correcta guía a personas a los pies de Cristo. Adoración correcta elimina la carne. Adoración correcta es para mostrar algo santo de Dios, que es el Hijo sacrificado por nosotros. Caín, él hizo lo que bien le parecía. Lo que vemos también la actitud de los jueces, ahí en Jueces 21-25, dicen estos días, no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. No hubo dirección, no hubo ayuda. Así lo que vemos en nuestro mundo hoy en día, no hay mucha dirección correcta, no hay mucho que cada uno hace lo que bien les parece. Pues a mí me gusta ese tipo, ese sabor, me gusta aquel y nosotros pensamos que Dios es un Dios que ve toda esa desorganización, ve todo ese desorden, ve toda esa desobediencia y pensamos que Él es agradado en todo eso. Vemos, hermanos, que es algo para Dios. Inciso C, un testimonio de la expectativa de Dios. Un testimonio de la expectativa de Dios. Dios es Él quien establece lo requerido. Él estableció lo requerido en la salvación. Si una persona que está presente, que piensa, no, pues pastor, yo vivo una vida recta, yo vivo una vida buena, yo sé que Dios me va a aceptar. No, es su expectativa, no de Dios. Cuando hablamos de nuestra vida, debemos entender, Dios tiene su expectativa. Para los que creen en obras, para los que creen en algún mandato, para los que creen, no, es la fe en Cristo solo. Cualquier más es algo agregado del hombre. Romanos 3:21, ya que por las obras de la ley, ahora escuchen bien, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es un mensaje claro. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Es la única forma. Abel, tú estás mostrando la única forma. Caín, tú estás manchando la forma que Dios dice. No estás mostrando el sacrificio más excelente. Estás en error que te va a mandar hasta totalmente separado. Por eso vemos ahora que Caín está en eso. Ahora ya hemos visto, hermano, Dios acepta nuestra adoración cuando nuestra adoración es correcta. La adoración correcta se convierte en testimonio de justicia. Número 3, hermanos, la adoración correcta pone el mundo en contra.
pone el mundo en contra. Volvemos ahora a Génesis capítulo número 4, versículo número 4 dice: y Abel trajo también los primogénitos de sus ovejas y lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Versículo 5: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera. ¿Con quién se enojó? ¿Con quién ¿A quién mató? Abel no hizo nada mal. Abel simplemente trajo su ofrenda. Pero vemos que el hecho, bien hecho de Abel, se enojó su hermano en contra de él. Es Dios quien no aceptó. Pero no puede pelear en contra de Dios. Solo puede pelear en contra de los que son de Dios. Hermanos, el mundo está en contra de Dios, pero no puede pelear en contra de Dios. Por eso quiere pelear en contra de su imagen. Escuchen bien, hermanos, estamos entrando en un tiempo de elecciones. Déjenme decir esto: hay un lado que promueve y celebra el aborto. Las héroas, las mejores que hay, son las que están dando en sacrificio. Hermanos, escuchen, promueven, no dan lugar, no dan ayuda, promueven. ¿Por qué están en tanto en contra de los bebés? No pueden pelear en contra de Dios, solo pueden pelear en contra de la imagen de Dios. Debemos tener cuidado, hermanos, en ese tiempo de las elecciones. Adoración correcta, inciso A. Adoración correcta agrada a Dios. Dios desea la adoración correcta. En Romanos 14, 11 dice: porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Debe pensar, hermanos. Yo no voy a votar a lo que me gusta. Voy a votar a lo que Dios quiere. No, pero pastor, ninguno es bueno. Bueno, estoy de acuerdo. En los hombres no hay buenos, pero hay unos que están mucho más peores que otros. Debe estar pensando: vamos a dar cuenta. No hago nada. Debe tener cuidado. Vamos a dar cuenta. Dios espera adoración correcta. Adoración correcta viene de obediencia correcta. Hermano, no solo eran animales que ofreció Abel, sino los mejores. Dios aceptó de Abel porque Abel ofreció lo que quería mostrar a este mundo: el Hijo de Dios, ese Cordero. En unos 4,000 años más adelante va a nacer en un pesebre. Va a vivir su vida en perfección. No su mamá, sino él. Y luego va a ir a la cruz del Calvario otra vez. No su mamá, sino él. Resucitó el tercer día. No su mamá, sino él. Ese Cordero de Abel es para demostrar lo que Cristo iba a hacer para nosotros. Pero el mundo confía en Caín. No, pastor, lo que yo pienso, lo que yo creo. Tiene su preferencia, tengo la mía. No hay preferencias. Uno está bien, otro está mal. Adoración que nos lleva a los pies de Cristo. Vemos aquí, hermanos, está hablando de lo que Dios no aceptó a Caín por lo que era. Dios le avisó a Caín: Caín, cálmate. Hace que Abel te va a seguir. Tú vas a ser sobre él. Cálmate.
Hay un lugar para ti, cálmate. Pero ese lugar no es con tu fruto, es a través del Cordero. Rechazó el Cordero, rechazó el camino de Dios, rechazó la obediencia, mató a su hermano, vivía con las consecuencias después. Esta mañana, adoración correcta. Venimos a la casa de Dios para adorar a Dios. Pero la adoración es mucho más que la atmósfera que ponemos aquí en nuestra iglesia, los himnos que presentamos y cantamos, los especiales que estamos cantando, la música sana que tenemos, la predicación de la palabra de Dios. Es mucho más que eso, sino ahora es nuestra reacción individualmente que decide si adoramos o no adoramos. Caín, arrepiéntate. Caín, pon tu fe en Cristo, ese Cordero. Caín, el camino está establecido. Ahora tú decides lo que vas a hacer. Esta mañana vamos a llegar a un tiempo de invitación. Y puede ser que alguien aquí en su vida ha querido hacer bien, ha servido a Dios en sinceridad, adora a Dios, pero nunca entendió hasta ahora de que Cristo es la fuente de nuestra adoración. Si Él no comienza en su vida, la adoración no sigue desde allí para adelante. Comienza en conocer a Cristo como su Salvador. Y para nosotros que ya conocemos a Cristo, es mucho más que su gusto, es su vida preparada, es la obediencia que ofrecemos. Es que nos venimos a la casa de Dios para enfocar en Él, no en el mundo, no en la carne, en Él. Y juntos adoramos a Dios. ¿Cuántos hay en esta mañana que Dios ha tocado a su corazón? Esta mañana, como a Caín. Yo digo, Caín, cálmate. No te enoje con el pastor porque habló del aborto. No se enoje con el pastor porque habló de la obediencia y desobediencia. No se enoje con el pastor porque digo que debe estar firmando esa tarjeta. No se enoje con el pastor. Dios tiene su lugar. Pero necesitamos entrar en obediencia a nuestro Señor.